Buenas noches, amados hermanos. Es para mí un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios y todos sabemos lo que celebramos en estas fechas con mucha alegría, la independencia del Perú, que por casi 3 siglos la colonia fue tributaria de otra nación. Y nuestro himno refleja claramente, es uno de nuestros símbolos patrios de nuestra nación y celebra y exalta nuestro amor patriótico y la libertad de nuestro país. Pero también nos recuerda el dolor que sufrió, la esclavitud que fue oprimida en nuestra nación durante tanto tiempo. Luego de proclamar la independencia del Perú el 28 de julio de 1821, el general José de San Martín convocó un concurso público para elegir el himno, que sería nuestro himno nacional. Las estrofas originales fueron compuestas por el poeta José de la Torre Ugarte e interpretado por Rosa Merino. Las estrofas de nuestro himno son un testimonio del fervor patriota y poeta, y el coro es una declaración del pueblo peruano a permanecer ¿en qué? En esa libertad que tanto tiempo nos costó. Y esto me traía a memoria lo que sufrió Israel, la nación de Israel, que durante 430 años fue esclava de Egipto, donde fueron maltratados, oprimidos, burlados e injustamente obligados a trabajar en duras tareas para poder sobrevivir, hasta que, ¿qué pasó? Dice que Dios se acordó de ellos, escuchó el clamor de esa nación y envió a un libertador llamado Moisés, y lo escogió a él para liderar a esta nación y sacarla de esa esclavitud. Todos aquí en lo natural hemos nacido en el Perú y venimos a ser parte de esta nación ya libre, ¿no?, de la opresión, libre de otra nación. Sin embargo, en lo espiritual ha sido necesario para nosotros volver a nacer, para ser libertados de algo mucho peor. ¿Qué es? Es la esclavitud del pecado. Sin Cristo en nuestras vidas, el pecado dominaba nuestros corazones, nuestras acciones, todo lo que hacíamos, nuestros pensamientos. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo es una persona sin libertad. Es una persona que carece de libertad, de voluntad propia, al estar sometida y dominada por otra. Y este es dueño, y es decir, puede venderlo como una mercancía, como si fuera un objeto. El pecado, hermanos, nos separa de Dios. ¿Y qué es el pecado? Es transgredir la ley de Dios, es transgredir la voluntad de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Y esto nos domina, con el solo propósito de nuestra muerte, no solamente espiritual, sino también la natural. Y aún peor también, contaminar al pueblo de Dios. Si me pueden acompañar, por favor, con sus Biblias, a Romanos 6, del verso 20 al 23. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta noche vamos a tocar 3 puntos que todo siervo de Dios debe saber para dejar de ser esclavos del pecado o de toda aquella concupiscencia que nos pueda estar asediando. Como vamos a tocar el primer punto, como punto número 1, todos debemos saber que tenemos un llamado. Así como lo hizo con Moisés, que les comentaba, él fue libertador, que a pesar de nacer en un contexto muy difícil, como lo puedes haber nacido tú y yo, en un contexto donde los niños debían de morir, su madre, Jocabet, lo guarda y preserva su vida todo lo que puede, hasta que finalmente se lo encomienda a Dios, quien soberanamente preservó su vida y lo llevó a vivir ¿dónde? Nada más y nada menos que en el palacio de Egipto. Y llegó a vivir y ser criado y educado como miembro de la realeza egipcia. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Él fue educado, él fue llamado con un propósito muy alto cuando Dios lo llevó al desierto y se encuentra con Dios en una zarza ardiente y es llamado para traer liberación a toda su nación. Dios ahí tuvo un encuentro con Moisés y le dijo que quitara el calzado de sus pies, que dejara atrás ese caminar
porque de aquí en adelante tendría un nuevo caminar con Cristo de su lado. Y hermanos, si estás aquí es porque Dios te ha llamado. Te ha llamado a formar parte del ejército del Dios viviente, porque Dios tiene un plan especial para ti, así como lo tuvo con Moisés, a ser parte de su reino, a pasar de la esclavitud a la libertad. Pero así como Moisés tuvo mucha oposición de parte de Faraón y de todo su ejército, que no querían dejar a ir a Israel, igualmente pasa con nosotros. Habrá oposición y debemos de pedirle a Dios, debemos de pedirle que nos ayude a decidir por Él cada día para poder vivir en esa libertad gloriosa a la cual Él nos ha llamado, para poder vivir en esa victoria sobre el pecado. Porque aún la oposición no fue impedimento. No fue impedimento, hermanos, porque se pudo ver la mano poderosa de Dios. Y si fue poderosa con Moisés, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es poderosa contigo y conmigo para librarnos de cualquier cadena de esclavitud, de pecado que nos esté asediando. Ni aún el desierto fue impedimento. No fue impedimento el mar, porque Dios lo abrió en dos. Y hermanos, el Señor tiene algo especial para ti, solo debemos de confiar, solo debemos de caminar en lo que Él ya tiene establecido para nosotros. Y Dios supo guardar a su pueblo, mandó una nube de día y una columna de fuego, hasta como muchos sabemos, abrió el mar en dos. Algo sobrenatural, donde el pueblo de Dios pasó en seco y muere todo el ejército de Faraón. Entonces vemos cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa y lo libró de Faraón y de todos aquellos que lo estaban acosando. Y a nosotros también nos ha sacado de Egipto. Pero ¿qué pasa? Que salimos de Egipto, pero muchas veces Egipto no ha salido de nuestros corazones y aún seguimos pecando. Caemos en vicios, en adicciones, en malos hábitos, falta de fe, discordia entre hermanos, falta de compromiso con su iglesia, falta de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, falta de amor al prójimo y nos llenamos de una tibieza espiritual, falta de la lectura, falta de comunión con Dios y pasamos de esa libertad a la cual el Señor nos ha llamado a volver a ser parte de la esclavitud. La palabra nos dice un poco antes, en Romanos 6, verso 12 al 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios tuvo un llamado especial para Moisés, como nos llama esta noche. Sin embargo, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a escogerlo a Él, porque eso fue lo que tuvo que hacer Moisés. Moisés tuvo que escoger a Dios por encima de la fama, de la vanagloria de la vida, por encima de Egipto, por encima de las riquezas. Y dice en Mateo 22, 14, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, en este punto vemos que el llamado está en la mesa. Pero nosotros tenemos que escoger esa buena parte. Nosotros tenemos que dar ese primer paso, ese caminar por ese camino angosto al cual Él nos ha llamado. Muy bien, vamos al punto número 2. El propósito, después de habernos llamado y sacarnos de Egipto, es santificarnos. Y esto es algo que debemos de saber todos los siervos de Dios, porque el Señor quiere santificarnos y Dios se tomó 40 años llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque estaba santificando, los estaba limpiando de sus corazones todo aquello que habían tenido durante años, separándolos de Egipto y también separando entre lo santo y lo profano, como dice en 1 Tesalonicenses 4, verso 7. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El Señor anhela que seamos un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo consagrado. Pero debemos continuamente examinar nuestros pies, ¿no? Recordaba yo cuando los discípulos estaban con Jesús y caminaban largos trechos y el Señor le tuvo que lavar los pies a Pedro y Pedro no quería, pero el Señor le dijo, sí, tengo que lavarte los pies. Y eso es lo que el Señor quiere que su pueblo haga continuamente, que cuando entremos a su presencia, Él nos pueda seguir limpiando de todo lo que hemos venido trayendo de Egipto, de nuestros pensamientos, de nuestros malos hábitos, nuestras viejas costumbres. ¿Para qué? Para que podamos caminar en esa santidad a la cual Él nos ha llamado. Y recordaba en la época de los jueces, hubo una guerra importante entre Israel y los filisteos.
El pueblo de Dios había recaído en la idolatría. Y ellos pensaban que llevando el arca de Dios como un amuleto, iban a tener la victoria. Pero, ¿qué pasó? Pero perdieron. Ellos perdieron la batalla porque no estaban en comunión con Dios, definitivamente. ¿Y qué pasó? Que el arca de Dios fue tomada por los filisteos, ¿no? Como parte del botín, y al poco tiempo los filisteos empiezan a contraer tumores, empiezan a contraer plagas de ratas, entonces deciden que devolver el arca es lo mejor. Y la devuelven con regalos, ¿no? Y recordemos que el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, era algo súper santo. Inclusive solamente los levitas podían tocar el arca, no podían ni siquiera mirar, era algo súper, súper santo. Solamente el sumo sacerdote podía ver una vez al año, cuando estaba el tabernáculo. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios cuando los filisteos devuelven el arca? Porque ni siquiera ellos lo llevaron a este lugar, sino ellos dijeron que vayan unos bueyes y que la lleven, no, que lleven el arca, porque tenían miedo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Acaso hubo gratitud? Porque ahí vemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios era, ok, ellos habían perdido, pero la misericordia de Dios decía, mi presencia va a seguir con ustedes. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Vuelve a pecar. Dice en 1 Samuel 6, verso 19-20a, dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Dios. Esto fue lo que hicieron. Cuando el arca de Dios fue traída a Bet-Semes, ellos miraron, el pueblo de Dios, ellos no podían, los únicos que podían hacerlo eran los levitas. Sin embargo, ellos abrieron el arca, vieron lo que había, empezaron a tocar algo súper santo, y dice, y lloró el pueblo, porque Jehová había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Ellos, a pesar de ver con sus propios ojos que sus propios enemigos habían devuelto el arca, no reverenciaron a Dios, no le dieron gloria, no tuvieron temor reverente a su presencia. Y es que nos pasa a nosotros también, porque nos olvidamos que Dios nos está mirando, nos olvidamos que Él está, su presencia está en medio de su pueblo y continuamos viviendo como Egipto. Y empezamos a jugar con las cosas santas de Dios. Su palabra dice que los ojos de Dios contemplan la tierra. Y ahí dice que tenemos un Dios santo y que Él le va a pagar a cada uno conforme a su obra. Él sabe lo que hablamos, Él sabe lo que pensamos, Él sabe las intenciones de nuestro corazón y cómo debemos de conducirnos siendo temerosos de Dios, sabiendo que Él nos ve. Ese día dice que murieron 50.070 hombres. El pecado trae muerte. No podemos pensar que somos cristianos y aún tenemos comportamientos del mundo. No podemos jugar con el pecado, sino todo lo contrario. Debemos de ser prontos para identificar qué es aquello que me trae abajo, cuál es mi pecado, cuál es esa zorrilla que echa a perder mi viña, que echa a perder la obra de Dios en tu vida y en la mía. Y como punto número 3, todo siervo de Dios, por obvio que suene, debemos de servirlo, pero debemos de servirlo con todo. Dios llamó a su pueblo de Egipto, retornemos a Moisés, con el fin de que le sirva. Y dice en Éxodo 10, verso 24 al 26, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Moisés hace hincapié en que no iba a dejar ni siquiera una pezuña de sus animales en Egipto. Todo iba a ser llevado al Señor. Y todos los que estamos acá, no hay ni uno solo que no tenga dones. No hay ni uno solo que no tenga talentos, recursos para servir a Dios, de diferentes formas, porque todos somos diferentes. Y aún como familia, los que tenemos hijos, debemos de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Y enseñarles a que tienen que servir a Dios con todo.
Dice en Deuteronomio 6:5, un versículo súper conocido, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y amar a Dios, ¿qué implica? Implica servirlo. ¿Cómo tú le puedes demostrar a alguien que lo amas? Sirviéndolo. Y obviamente teniendo un caminar, como hemos visto en el punto 2, de santidad delante de Él. Y creo que mientras más vamos conociendo a Dios, más queremos servirlo, más y mejor. Y a veces pensamos, no, yo no puedo hacerlo, yo simplemente no tengo nada que darle, pero en realidad podemos servirlo de muchas maneras. Y conforme vamos avanzando en buscar a Dios, el Señor también nos va equipando, porque lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a ser moldeado por el Señor, y Él va a ir equipándonos poco a poco. Y después de mencionar estos 3 puntos para ser siervos de Dios y dejar de ser esclavos del pecado, quiero que recordemos al pueblo de Dios durante los días de Nehemías. El pueblo de Dios dice que se levantó como un solo hombre para edificar el muro de Jerusalén que estaba quemado, había sido quemado, derribado. El pueblo de Dios en esa época se había olvidado de los mandatos de Dios, cada uno estaba por su lado, y Dios mandó a Nehemías a que reedificara el muro. Y como iglesia también tenemos un llamado. También tenemos que trabajar como equipo, como conjunto, para servir a Dios, para extender su reino, para llevar su palabra a tanta gente que está perdida. Nehemías animó al pueblo, teniendo como meta y objetivo reparar los muros que habían sido quemados. Y dice que sus manos se esforzaron para bien, pero se levantaron 2 enemigos. Y así va a pasar en tu vida y en mi vida. Se levantaron Sanbalat y Tobías. Se burlaron, desanimaron al pueblo, metieron contienda. Pero ¿qué cosa le dijo Nehemías? Fue súper sabio, porque él no titubeó. Él le dijo que tú no tienes ni parte, ni derecho, ni memoria en Israel. Y así debemos de ser nosotros, tajantes con el pecado, tajantes con aquellas personas que se oponen a que sirvamos a Dios, a que nos quiera quitar de los propósitos de Dios. ¿Y cómo trabajó el pueblo de Dios en los días de Nehemías con este gran objetivo y como meta como fin? Vemos en Nehemías 4, versos 16 y 17. Dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Ellos no estaban ociosos. Ellos estaban trabajando en la obra. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Dice que ni siquiera se quitaban los vestidos. O sea, todo el tiempo estaban buscando hacer la obra de Dios. Solamente se quitaban los vestidos para, dice, bañarse y después todo el tiempo su mira, su objetivo era reedificar los muros. Y a eso iban y eso lo iban a hacer. Y cuando leía esto, decía, qué increíble. ¿Y saben en cuántos días lo lograron hacer? En 52 días. En 52 días pudieron edificar todo el muro, toda la construcción de este muro. Es hermoso, hermanos. Es hermoso porque en esta primera parte del libro de Nehemías nos enseña que Dios nos ha libertado para servirle, aún como iglesia, que juntos y unidos podamos levantar el nombre de Dios. Pero muchos de nosotros, en lugar de poner nuestras manos en el arado a la obra de Dios, no estamos así. Si me pueden acompañar a Gálatas 5, verso 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y cuando leí este versículo, pensaba, ¿qué animal es el animal que cuando te muerde te deja un veneno mortal, ¿no? Y un animal que hace esto es la serpiente, tipo de el enemigo de Dios, ¿no? Y a veces estamos así también entre el pueblo de Dios, mordiéndonos, contaminándonos, murmurando, quejándonos de la obra de Dios, quejándonos de nuestros líderes, envidiándonos. Y con nuestros pecados nos destruimos entre nosotros. No podemos reedificar las murallas. Nos contaminamos y nos llenamos de amargura el corazón. Y esto no debe ser así. Todo pecado que se levante en nuestros corazones debe ser llevado a la cruz. ¿Para qué?
para ser limpiados, restaurados y que el Señor nos pueda volver a levantar. Una vida guiada por el Espíritu de Dios siempre va a buscar la unidad de su pueblo. Una vida que es guiada por la carne va a traer división, buscar contaminar a las vidas incautas, y por eso debemos de pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu, porque si tú estás mordiendo, como hemos leído en este versículo, unos a otros, no estás lleno del Espíritu Santo. Más bien deberías cuestionarte, ¿está el Espíritu Santo conmigo? Porque si no está, corre y póstrate y pídele perdón a Dios. Debemos de ser conscientes que el enemigo solo quiere destruir a su pueblo y usa diferentes herramientas para que volvamos a la esclavitud y a la opresión. Y si te parece poco servir a Dios y ser parte de su pueblo, quiero que sepas que Dios no te necesita. El Señor, claro, desea que tú le sirvas, porque nos ama. Pero recordemos la historia del arca, ¿no? ¿Quién devolvió el arca al pueblo de Dios? ¿Acaso el pueblo de Dios, cuando se llevaron el arca, dijeron, vamos, tenemos que tener otra vez nuestra arca, es la presencia de Dios? No, ¿quién trajo el arca de Dios? ¿No fue Dios mismo? Él no necesitó a su pueblo. Esto nos da una clara enseñanza de que Dios puede hacerlo todo, sin nosotros, porque Él es Dios. Y dice en su palabra que si nosotros no lo alabamos, si nosotros no le servimos, aún las piedras pueden levantarse, dice. Pero Él nos ama. Y los únicos beneficiados al servirlo, los únicos beneficiados a ser parte de la iglesia de Dios, los únicos beneficiados al santificarnos, somos nosotros. Porque a medida que nosotros estamos dentro de la obra de Dios, también somos transformados. Y eso es algo que solamente lo puede hacer Dios dentro de su iglesia. Hermanos, tenemos un enemigo que está levantando falsas ideologías, ideas que trastornan la verdad de Dios. Vemos iglesias con evangelios diluidos, cristianos que dicen ser cristianos, pero viven una doble moral. Y es tiempo de levantarnos de cualquier cadena que nos esté esclavizando y volvernos, pero de todo corazón a Cristo, y trabajar en equipo como un solo hombre, para que juntos podamos avanzar como una iglesia gloriosa. Y si pueden subir, por favor, los hermanos de la alabanza. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debo hacer yo como parte del pueblo de Dios? En Nehemías 4, 14b, dice, no temáis delante de ellos. No debemos de temer. Nehemías no le tuvo miedo a Sanbalat ni Tobías, ni a ningún árabe ni amonita que se haya levantado. De una lo cuadró, no tienes parte con Israel. Dice, acordaos del Señor, grande y temible. Ellos se acordaban seguramente lo que había hecho, lo que hizo con Moisés, y así nosotros también tenemos que acordarnos todas las victorias que el Señor nos ha dado, cómo nos ha sacado de Egipto y nos quiere seguir libertando. Y dice algo increíble, porque esto tenía el pueblo de Dios en la época de Nehemías, dice, y pelead. Pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres y por tu casa. Tienes que pelear. Debemos de pelear por nuestra iglesia, por nuestras familias, por nuestros esposos, esposas, porque tenemos un objetivo, que es reedificar la iglesia de Dios, la iglesia santa de Dios, esos muros de salvación. Debemos de reedificarlas unidos, cumplir ese llamado que tenemos de forma individual, como lo tuvo Moisés, pero también como un solo cuerpo, santificarnos y servirlo con todo. Amados hermanos, Dios nos ha llamado a esa libertad gloriosa y no ser esclavos nuevamente. Y para finalizar, quiero leer este versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 16 y 17, dice, como libres, porque Dios nos ha hecho libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No podemos decir que somos hijos de Dios y ya por eso hago lo que no me conviene.
No, dice, sino como siervos de Dios, que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesús. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y amados hermanos, este es un llamado grande que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. No debemos de menospreciarlo, porque la verdadera libertad está en la persona de Cristo, en servirlo y en vivir para glorificar su nombre. Que Dios los bendiga.